¿Creías que con la extinción de los dinosaurios se había acabado la pesadilla? Pues te equivocas, apenas se fueron los dinosaurios. Llegó un monstruo aún más aterrador. 15 metros de largo y 1 tonelada de peso. Seguro piensas que la serpiente más grande es del tamaño de una pitón, ¿verdad? Te vuelves a equivocar. Hace 60 millones de años, existía una serpiente que podría tragarse a las pitones de hoy como si fueran un taquito dorado. Podía tragarse de un solo bocado a un caimán prehistórico enterito. Los paleontólogos encontraron un detalle en un fósil. En su estómago había un caimán prehistórico completo. Se lo tragó de golpe, sin el más mínimo rastro de lucha. ¿Qué significa esto? Que cuando ese cocodrilo murió, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser devorado. Los científicos midieron su fuerza de mordida, y equivale a que te quedes parado y te caiga encima un Boeing 737. No necesita veneno ni garras. Con el simple hecho de enroscarse en ti, todos los huesos de tu cuerpo se harían polvo en menos de 3 segundos. Pero que de verdad te helará la sangre no es su tamaño, sino que al estudiarla, los científicos se toparon con una pregunta que nadie quiere responder. ¿Por qué desapareció de repente? Sin depredadores naturales, sin competidores, sin que ninguna criatura en la Tierra pudiera matarla. Entonces, ¿cómo se murió? Se llama Titanoboa. En 2009, en una mina de carbón en Colombia, la pala de un trabajador chocó con una piedra, y toda la comunidad arqueológica se volvió loca. ¿Qué onda? ¡Terrícolas! Soy el creador. Hoy vamos a hablar de la Titanoboa, pero aguanta un segundo. Necesito que borres por completo de tu mente esa imagen de la Vibourita inofisba que te encuentras en el patio de tu casa. Porque la cosa que te voy a describir a continuación y lo que tú entiendes por serpiente ni siquiera están en la misma liga evolutiva. En 2009, el Museo de Historia Natural de Florida recibió un lote de fósiles traídos desde la mina de carbón de Cerrejón en Colombia. Al principio, nadie tenía idea de qué era. Al empacarlo, los mineros pensaron que era alguna raíz vieja o una tubería echada a perder. Al llegar al museo, los investigadores abrieron las cajas y se quedaron congelados por 3 minutos enteros. Eran vértebras. Vértebras de serpiente. Una sola vértebra medía más de 30 centímetros de diámetro, casi el doble de ancho que el puño de un hombre adulto. Los científicos revisaron los cálculos 3 ahí mismo. Al terminar, nadie dijo ni pío. Echa la reconstrucción a escala. Cuando esta serpiente estaba viva, medía 15 metros de largo y pesaba 1 tonelada. ¿Qué tan monstruosa es? Déjate la pongo en perspectiva. Un camión urbano, un pecero, estándar mide unos 12 metros de largo, pues la Titanoboa le sacaba todavía un buen tramo de ventaja al camión. Si se acostara a lo ancho de una avenida, ocuparía al instante los carriles de doble sentido, y todavía le sobraría cabeza para estirarse más lejos. La parte más ancha de su cuerpo superaba el metro de diámetro. El ancho de la cama matrimonial que tienes en tu casa. Si la vieras arrastrándose hacia ti, tu primer instinto seguramente sería pensar que se te viene encima un coche en contraflujo. Y para cuando cayeras en cuenta de que no es un auto, ya sería muy tarde, porque su velocidad de ataque es de 0.03 segundos, más rápido de lo que parpadeas. No necesita corretrearte, solo tiene que esperar a que te acerques. Ella es la Titanoboa, de nombre científico Titanoboa cerrejonensis. Titán en la mitología griega representa a la antigua raza de dioses gigantes. Una criatura que se gana el derecho a llevar un nombre divino, créeme que se lo tiene bien merecido. Ahora te diré dónde vivía, y esto es lo más macabro de todo. La titanoboa se la pasaba más del 90% de su tiempo metida en el agua. En tierra firme, su cuerpo de más de 1 tonelada colapsaría sus propios órganos internos por la gravedad. Simplemente no podía moverse bien. Por eso eligió los pantanos. La flotabilidad del agua le hacía el paro de sostener su gigantesco cuerpo, permitiéndole estar sumergida a la mitad, totalmente quietecita, con solo sus dos fríos ojos, asomándose ligeramente a la superficie. ¿Cómo te imaginas un pantano tropical en Colombia hace 60 millones de años? Aguas negras y lodosas por doquier, plantas podridas flotando, y una neblina pesada que no se quitaba en todo el año. Los cocodrilos de aquel entonces medían casi 4 metros. Hoy en día nos parecerían unos superdepredadores de terror, pero en ese pantano no eran más que el pedido de Uber Eats de la Titanoboa. Vas caminando por el pantano, ves un tronco en el agua que ni se mueve, no le tomas importancia y sigues tu camino, y de repente ese tronco cobra vida. 0.03 segundos, muerde, se enrosca y empieza a apretar. Posee más de 250 vértebras, cada una del tamaño de un puño. Esto significa que puede enroscarse en su presa desde cualquier ángulo y dirección, haciéndola un nudo como no te imaginas. Una vez que te aprieta, no lleva prisa.
Solo se queda calladita esperando a que exhales el aire. Cada vez que suspiras, ella aprovecha para apretar 1 milímetro más, y luego otro milímetro más. En tu siguiente respiro, discúlpame, pero tus pulmones ya no tienen a dónde expandirse. Los cálculos biomecánicos muestran que su presión de constricción supera las 400 libras por pulgada cuadrada. Equivale a poner todo el peso de un tráiler de carga pesada sobre tu pecho a través de un puntito de contacto. Las costillas humanas se rompen bajo una fuerza promedio de 300 a 500 newtons, y la fuerza que aplicaba la titanoboa es docenas de veces esa cantidad. No se rompen, se pulverizan. Todo el proceso, desde el ataque sorpresa hasta que la presa cuelga los tenis, no toma más de 3 minutos. Los científicos dicen que muy probablemente la presa ni siquiera tenía tiempo de soltar un grito de terror, porque en el instante en que completaba la primera vuelta del abrazo, el diafragma ya no tenía espacio para chambear, y la muerte llegaba en total silencio. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo pudo existir una bestia tan espantosa? La respuesta volteó de cabeza todo lo que los científicos sabían sobre el clima antiguo. Las serpientes son animales de sangre fría. Su temperatura depende al 100% de su entorno. Entre más caluroso el ambiente, más acelerado es su metabolismo y más puede crecer su cuerpo sin límites. El Paleoceno hace 60 millones de años fue la etapa climática más extrema de la Tierra tras la extinción de los dinosaurios, sin capas de hielo, sin inviernos. En las zonas tropicales, la temperatura promedio anual era de unos hirvientes 32 a 34 grados centígrados, o sea, 5 o 6 grados más caliente que hoy. Todo el ecosistema parecía tener activado el filtro de aumento. Peces pulmonados de 3 metros nadando en los ríos, cocodrilos de 6 metros arrastrándose en el lodo, tortugas gigantes de agua dulce del tamaño de una llanta de tractor moviéndose lentísimo. Y en la mera cima de todo esto, la titanoboa. Hay una frase de los científicos que se me quedó súper grabada. La titanoboa no solo era el mayor depredador de su época, sino que ella misma era un termómetro biológico, andante de ese clima. Precisamente gracias a su descubrimiento, la ciencia pudo calcular en retrospectiva los datos exactos del calor en el Paleoceno. Esto se convirtió en una de las pruebas biológicas más pesadas para estudiar el clima antiguo. O sea que, 60 millones de años después, esta criatura sigue ayudando a la ciencia. También te tengo que contar cómo tragaba, porque aquí hay un detalle que te va a dejar con el ojo cuadrado. La mandíbula de la titanoboa se podía dislocar enterita, abriendo la boca a casi 180 grados. Las últimas investigaciones del 2013 revelaron que la estructura de sus dientes se parece más a la de las serpientes que comen puro pescado, y no tanto a la de las pitones que cazan presas grandotas. Esto significa que su platillo fuerte probablemente no eran los cocodrilos, sino los peces gigantescos de la época. El cocodrilo era, literal, una garnachita ocasional nada más para variar el menú. Después de tragarse su comida, podía tirarse al fondo del agua a echar la flojera por más de medio año sin mover un dedo. Eso sí que era vida de reyes. Ahora sí, vamos a la pregunta inicial. Sin depredadores, sin competencia, ¿cómo diablos se extinguió? Hace unos 55 millones de años, el planeta empezó una lentísima racha de enfriamiento. Al principio, bajaba tan despacio que ningún animal se dio cuenta. Tal vez la temperatura solo bajaba una fracción de grado cada millón de años. Pero para la titanoboa, esta bajada en el termostato fue un golpe tal. Su metabolismo se frenó, su digestión se hizo torpe y su agilidad para cazar se fue en picada. Empezó a pasar hambres brutales a largo plazo. Y no hablo de 1 o 2 días, sino a lo largo de millones de años. Fue una extinción lenta, sufriendo, donde cada generación nacía más débil que la anterior. De 15 metros se achicó a 2, luego a 10, hasta que ya no quedó ni una sola titanoboa sobre la tierra. Solo quedaron sus huesos hundidos en lo más profundo del subsuelo. Ningún enemigo le ganó la pelea. Se murió de hambre, a cuentagotas, por un simple cambio de 3 grados en la temperatura. El depredador más cañón de la Tierra terminó arrodillado ante el clima. Esta es la lección que la naturaleza le deja a todos los seres vivos. Podrás ser el mero mero de la cadena alimenticia, pero jamás le ganarás a las reglas del juego. Pero aguanta, que el chisme no acaba aquí. En abril de 2024, unos científicos de la India publicaron algo en Scientific Reports que sacudió a la paleontología. En la mina de carbón de Panandro, en Gujarat, India, desenterraron 27 enormes vértebras conservadas intactas. Después de tomar las medidas, los cálculos dejaron a más de uno tragando saliva. Le calcularon un largo mínimo de 10.9 metros y un máximo de 15. 2 metros. A esta serpiente la bautizaron como Basuki indicus,
Vasuki es el mismísimo dios rey de las serpientes en la mitología hindú, ese que siempre trae enrollado en el cuello el dios Shiva. El nombre le queda al puro centavo. Vivió hace 47 millones de años, más de 10 millones de años después que la Titanoboa. Y aunque pertenecen a familias de serpientes súper distintas, alcanzaron un tamaño casi calcado. ¿Qué nos dice esto? Que la aparición de superpitones gigantes en la Tierra no es chiripa, sino una regla de la naturaleza. Mientras haga el suficiente calorcito y las condiciones ecológicas se presten, la naturaleza a fuerza va a empujar a algún animal de sangre fría hasta su límite físico. Esa es la lógica de la evolución, y así funciona el sistema operativo de nuestro planeta. La primera vez, usó el calor extremo para fabricar a la titanoboa. Esta vez, volvió a esconder calladita una segunda prueba en otra mina. Ahora te pido que hagas algo. Asómate por la ventana y checa cómo está el calorón de hoy. Según los modelos climáticos de la NASA, si los humanos no le paramos a nuestro relajo, para cuando acabe este siglo, la temperatura global podría subir entre 2 y 4 grados centígrados. Los expertos en fósiles ya sacaron las cuentas. Un aumento de 4 grados en teoría es más que suficiente para que las serpientes tropicales rompan la barrera de los 8 o 9 metros. Y ojo, porque de hecho, allá en lo profundo de las selvas del sureste asiático, ya se empiezan a ver bien seguido pitones reticuladas de más de 8 metros. Y siguen creciendo. Y conste que esto no es para meterte miedo nomás por meterte miedo, son datos duros. Obviamente, un monstruo nivel titanoboa no va a salir mañana del registro de agua de tu cuadra, porque los gases de la atmósfera, la cantidad de presas y todo el ecosistema de esa época eran un mundo aparte comparado con hoy, era otra realidad. Pero los animales de sangre fría, de manera muy silenciosa, sí se están haciendo más grandes por culpa del calentamiento. Esta presión evolutiva está pasando en tiempo real. La cadena alimenticia está revolviendo sus cartas de nuevo. Para rematar, quiero contarte una cosa que me dejó dándole vueltas a la cabeza. En 2012, el Museo-Smithsonian llevó una réplica a escala real de la titanoboa a la estación Grand Central de Nueva York. Al pararse frente a ese esqueleto de casi 14 metros, a muchísima gente le temblaban las piernas. Ni siquiera se atrevían a acercarse. Hubo raza que hasta se mareó en el lugar. Los investigadores analizaron por qué pasaba esto y lanzaron una teoría. Esto no era un simple miedo a las cosas grandotas. Podría ser que, en el fondo, se despertó una memoria guardada en nuestros genes. Nuestros antepasados vivieron en las mismas selvas rodeados de serpientes gigantes durante millones de años. Ese terror grabado a fuego en los nervios se quedó en nuestro ADN y pasó de generación en generación sin borrarse jamás. Cuando la gente vio ese esqueleto inmenso, la cabeza aún no procesaba nada, pero el cuerpo ya había recordado el peligro. La titanoboa existió por casi 2 millones de años. Vio nacer y desaparecer a un montón de especies, y luego se echó a dormir bajo la tierra. Se aventó 60 millones de años, esperando a que la pala de un obrero la desenterrara, para volverla a poner en la mira de la humanidad. Su existencia es el producto de manual de cuando la Tierra llega a ciertas temperaturas. Y su extinción fue la consecuencia de que el clima cambió de canal. Nunca fracasó ni nadie la pudo derrotar. Solamente se le adelantó al tiempo. La mataron esos 3 mendigos grados de temperatura que ella no pudo controlar. Pero hoy somos nosotros los humanos, los que tenemos la mano puesta en la perilla del termostato del planeta. Y ni idea tenemos de qué cosas se van a despertar desde el fondo del subsuelo o desde nuestro propio ADN cuando giremos esa perilla más de la cuenta. A la Tierra le vale gorro quién sea el protagonista de la historia. Ella no le mueve a la temperatura y se sienta a esperar a ver qué nueva criatura sale al quite. La respuesta de la última vez fue la titanoboa. La de esta vez apenas está escribiendo. Soy el creador, sígueme. Te voy a llevar a desentrañar todas esas epopeyas de sangre y supervivencia que el tiempo dejó enterradas.